Mi nombre es Luis Alfredo Garavito. Nací el 25 de enero de 1957. Mi familia está conformada por mi papá, mi mamá y mis hermanos. Pero en medio de mi infancia fui abusado sexualmente de mi padre y este me vendió al panadero. Fui corrido de la casa por homofobia. Mi método operandi fue engaños, promesas falsas, para así violar a niños a una edad de 6 a 14 años. He ocasionado más de 200 muertes. Fallezco el 12 de octubre del 2023 en una cárcel de Villavicencio, padeciendo un cáncer de ojo y leucemia. Hola, mi nombre es Adolf Hitler, nací el 20 de abril de 1889 en un pequeño pueblo de Asturias. Mi padre, Elois, era un funcionario de las aduanas que quería que siguiera sus pasos, pero mi pensado era diferente. Yo tenía sueños y visiones que quería pintar en un lienzo, pero mis problemas no se resolvieron y luego al morir mi madre, el mundo se desmorona. Y lo único que pudo cambiar eso fue la guerra. La guerra cambió mi pensar y me dio un ideal por el cual luchar. En mi primer golpe fallé, pero eso me dio ideales para poder seguir avanzando más y poder crear nuevas invenciones para poder ganar. Tomé el poder en 1933, no fue algo que tomara como regalo, sino algo que me pertenecía realmente. Y de allí esto me impulsó a realizar una limpieza de millones de judíos, millones de homosexuales, millones de discapacitados. El 20 de julio intentaron asesinarme, pero fallaron. Fue entonces cuando el 30 de abril en mi búnker decidí acabar con mi vida. No les iba a dar el derecho a verme humillado. Y mi vida terminó como había comenzado, en soledad. Mi nombre desde entonces quedó grabado en la historia y aunque intenten olvidarme, jamás podrán hacerlo. Hola, soy Pedro Alonso López. Nací el 8 de octubre de 1948 en el municipio de Veradillo, Tolima, Colombia. Maté a 350 niñas entre las edades de 9 a 12 años en países como Colombia, Ecuador y Perú. Tuve una infancia muy difícil. Mi madre era prostituta, soy el séptimo hijo de 13, cada uno con diferente hombre. Tuve una infancia y una niñez muy abrumadora. Me violaron varios hombres que abusaron de mí sexualmente. También fui a la cárcel y en la cárcel también abusaron de mí. A partir de los 27 años comencé a matar y asesinar jóvenes porque sentía placer al robarle esa inocencia a esos niños. Actualmente me encuentro desaparecido y soy el hombre más buscado en toda Latinoamérica. Hola, mi nombre es Brynhild Pausdeider Storset. Nací el 11 de noviembre de 1859 en Selbu, un pequeño y frío pueblo en Noruega. Crecí en una familia pobre, con mi padre Paul Pedersen, que era cantero, y pasaba largas horas trabajando, y mi madre Berit Steider se encargaba de las tareas del hogar. Soy la menor de 8 hermanos. A los 22 años, en 1881, tomé la decisión de dejar Noruega y emigrar a Estados Unidos en busca de una vida mejor. Cuando llegué a América decidí cambiar mi nombre a Belle Godness para encajar más fácilmente en mi nuevo entorno. Al principio me establecí en Chicago, donde trabajé como empleada doméstica. En Chicago conocí a mi primer esposo, con quien esperaba emprender algunos negocios, y abrimos una tienda, pero no recibíamos el dinero suficiente para mantener el hogar con 4 hijos y uno de los 2 adoptados que tenía mi primer esposo. ¿Cuántas muertes cometí? Entre 25 y 40 personas. Mi modo operandi era colocar anuncios en periódicos buscando pretendientes, especialmente entre migrantes noruegos y suecos, describiéndome como una viuda rica y dueña de una próspera granja en la pobre Indiana, y ofrecía una vida de estabilidad. Les pedía que trajeran todo su dinero. Una vez que confiaban en mí, me entregaban su dinero y los asesinaba. Hola, mi nombre es Ted Bundy. Nací en 1946, el 24 de noviembre. Fui criado por mis abuelos, quienes hicieron creer que mi madre era mi hermana. Mis abuelos me trataban mal, había maltrato intrafamiliar. Me fui a vivir a Washington, en Estados Unidos. Mi modo operandi era seguir, secuestrar, torturar y matar a las mujeres de pelo negro, morenas y pelo largo. Me inculcaron homicidios, 36 confirmados, pero se dice de mí que fueron más de 100. Actualmente estoy muerto, morí en la silla eléctrica el 1989, un 24 de enero.
Soy John Wayne Gacy, nací el 17 de marzo de 1942 en Illinois, Chicago, Estados Unidos. Fui maltratado y rechazado por mi padre en mi niñez. Fui abusado por un amigo de mi familia cuando tenía 9 años. También me conocían como el payaso Pogo. Me vestía así para animar fiestas y entrar a eventos de caridad. Tuve el poder, que era lo que me gustaba. Estuve casado 2 veces, también divorciado. Fui una asesina en serie, asesiné a 33 jóvenes. Mi modo operandi era atraer jóvenes a mi casa, atarlos y ahorcarlos, estrangularlos con sogas, luego de cometer acto sexual con ellos. Fui sentenciado a muerte con la inyección letal en mayo de 1994 y pues a mí me mataron una vez y yo maté 33 veces. Hola, mi nombre es Juana Barraza Samperio, actualmente tengo 65 años, nací el 27 de diciembre de 1958. Cuando nací mi padre me abandonó, mi madre fue alcohólica, murió por cirrosis hepática. Mi modo de operación era matar a ancianas de la tercera edad, haciéndome pasar por enfermera o trabajadora social. Me ganaba su amabilidad y pues las estrangulaba. Maté por lo menos 50 ancianas, aunque se dice que fueron más. Actualmente estoy pagando mi condena en la cárcel de Santa Marta de Catisla, en México. Mi nombre es Elizabeth Bartori, nací el 7 de agosto de 1560, provengo de una familia húngara muy famosa e influyente del siglo XVI. Mi padre se llamó Jorge Bartori, él era un político y militar importante, al cual estaba casado con mi madre, Ana Bartori. Ella se dedicaba a las cuestiones del hogar y a mantener el estatus de mi familia. Ella tenía una mentalidad y era que nos debíamos que casar dentro de la misma familia. Por eso me casé a mis 15 años con el hombre negro de Hungría, el cual era conocido así por su devastadora crueldad en la guerra. Todo lo mío empieza desde el año de 1604, cuando empecé a tener el apodo de la Condesa Sangrienta. Ocasioné 650 muertes. Mi método para matarlas era el sarcófago, mutilaciones y golpes. Fallecí el 21 de agosto de 1614 en mi propio castillo. Hola, yo soy Yuyun Chul. Nací el 18 de abril de 1970 en un pequeño pueblo de Corea del Sur. Desde el principio fue una carga para mis padres, ya que vivíamos en una situación de pobreza extrema. Mi llegada intensificó el rechazo y la miseria en casa. La separación de mis padres era inevitable, el ambiente era insoportable. Me mudé con mi abuela, donde descubrí que mi madre intentó asesinarme al nacer. Esa revelación me marcó para siempre. A los 6 años me trasladé a Seúl a vivir con mi padre, un veterano de la guerra, que a pesar de su pensión y su tienda de cómic, fracasó y terminamos viviendo en un barrio pobre que no teníamos ni electricidad ni agua. Mi madrastra era tan cruel que abusaba sexualmente de mí, lo que intensificó mi odio hacia las mujeres. Fue entonces cuando empecé a asesinar usando un martillo para incapacitar rápidamente a mis víctimas. Las golpeaba hasta dejarlas sin vida y luego las desmembraba. No lo hacía para ocultar las pruebas, era una forma de control absoluto. En mi locura incluso llegué a canibalismo, consumiendo sus partes, especialmente el hígado, para purificar su alma. Maté a 26 personas. Mis víctimas eran ancianos ricos y trabajadoras sexuales, símbolos de mi desprecio hacia ellos. Me llaman el asesino de lo impermeable. Era una forma de protegerme de la sangre. Hoy en día estoy en el corredor de la muerte esperando a mi ejecución. Hola, mi nombre es Edward Theodore Gain. Nací el 27 de agosto de 1906 en La Crosse, Wisconsin. Mi infancia no fue dura no por falta de recursos económicos, sino por la opresión que sentía en mi propia casa. Mi padre George era un hombre débil, alcohólico, en el cual no se ganaba el respeto de nadie. Mi madre, Augusta, era el centro de mi vida.
Mi hermano Henry y yo vivimos en el control estricto de mi madre por su extremada religión, ya que era una mujer extremadamente religiosa, puritana, que decía que el mundo estaba lleno de corrupción y pecado. Ante esto, mi madre murió en 1945, en el cual yo quedé en un mundo de soledad y desesperación, por el cual tras la muerte de mi madre, empecé a ir en las noches a los cementerios para poder estar con ella, para poder sentirla y poder estar con ella. Durante años estuve profanando tumbas en las cuales con los cuerpos hacía máscaras, tapizaba muebles, con los cráneos hacía cuencos. Por esta razón, asesiné a 2 mujeres, una a Mary Hodgan en 1954 y a Bernice Worden en 1957. En 1957 me arrestaron después del asesinato de Bernice Worden y encontraron en mi casa máscaras hechas de piel humana, cráneos convertidos en cuencos y muebles tapizados con carne humana. La policía lo vio como una pesadilla, pero para mí era el resultado de la desesperación y la soledad. En mi juicio fui declarado mentalmente incompetente, por lo cual viví toda mi vida en hospitales psiquiátricos. Morí el 26 de julio de 1984 en el Hospital Central del estado de Wisconsin. Cometí 17 asesinatos y fui condenado a 957 años en prisión. Apodado como el monstruo de Milwaukee, soy Jeffrey Dahmer y esta es mi historia. Nací el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee, Wisconsin. Desde niño desarrollé una pasión por la disección de animales muertos junto con mi padre. Problemas familiares me llevaron a una gran y profunda soledad. En 1978 cometí mi primer asesinato. Asesiné a un autoestopista después de invitarlo a beber cerveza a mi casa. Cuando quiso irse lo golpeé, lo estrangulé y finalmente lo enterré en el jardín de mi casa. Años más tarde me fui a vivir con mi abuela para ver si las cosas cambiaban. Empecé a ir a la iglesia, pero eso no fue así. Después conocí a hombres en bares, a los cuales les administraba somníferos en sus bebidas, los llevaba a mi casa y el siguiente día estarían muertos. Así fui perfeccionando todas mis técnicas. Después de esto, los descuartizaba, los estrangulaba, cosía algunas partes de sus cuerpos y otras las echaba en un barril con ácido. En 1991 invité al 18º hombre, quien logró escapar y alertó a la policía. Cuando la policía llegó a mi departamento encontró fotos, órganos y restos humanos, y no me quedó nada más que decir toda la verdad y describir a detalle todos y cada uno de los asesinatos. En 1992 fui condenado a 957 años en prisión. Allí me tuvieron en aislamiento. 2 años más tarde, un hombre quien conocía muy bien mi historia me golpeó con una barra de hierro y más tarde los guardias de la prisión me encontraron muerto.